Hola queridos amigos, bienvenidos de nuevo a la historia llena de turbulencias de Huyen, Ye. La señora Sam, donde una paz frágil vuelve a verse amenazada por Hoa. Y Tui, dos nombres que parecían parte del pasado pero que regresan con un rostro más peligroso que nunca. Por dinero, Tui ha cruzado el último límite. Las palabras dulces de antes se han transformado en amenazas que hielan la sangre. Y entonces ocurre lo que nadie esperaba. La señora Sam cae al suelo, sangre, gritos de pánico. En medio del caos, Huyen tiembla mientras abraza a la señora Sam y Ye. Por primera vez, siente con claridad un miedo profundo a la pérdida. El coche se lanza a toda velocidad hacia el hospital en plena noche, y cada segundo que pasa se vuelve eterno. Pero la gran pregunta sigue flotando en el aire. ¿De verdad fue solo un accidente? ¿O es el resultado de un plan calculado desde hace tiempo? ¿Logrará la señora Sam superar este momento crítico? ¿Y tendrán Tui y Hoa que pagar por lo que han hecho? ¿O todo esto es apenas el comienzo de una espiral aún más oscura? No se pierdan el próximo episodio cuando la verdad empiece a salir a la luz y el precio de la ambición tal vez no recaiga sobre una sola persona. Bajo la luz apagada del atardecer, el pequeño callejón que conduce a la casa de Ye estaba tan silencioso que daba miedo. El viento se colaba entre los árboles al borde del camino. El roce de las hojas sonaba como un susurro que anunciaba algo malo. Desde la entrada del callejón apareció Hoa. Vestía ropa oscura. Era baja pero caminaba con decisión, el rostro frío como el hielo. Sus pasos eran tan ligeros que casi no hacían ruido, pero aún así el aire a su alrededor se volvía pesado, difícil de respirar. Detrás de Hoa venía Tui. Seguía siendo la misma, rostro afilado, mirada calculadora. Ya no quedaba rastro de la mujer débil de antes. En sus ojos había rencor y ambición, como si estuviera esperando el momento exacto para recuperarlo todo. Las dos llegaron en silencio frente al portón. El viejo portón de hierro chirrió suavemente cuando Hoa lo empujó. El sonido fue leve, pero en medio del silencio sonó como un cuchillo raspando los nervios. Dentro de la casa, la señora Sam estaba sentada limpiando verduras. La espalda encorvada, el cabello canoso, un aspecto tranquilo y bondadoso. Sobre la mesa de madera vieja, un cuenco de salsa de pescado y unas hierbas reposaban en silencio, igual que su vida sencilla, resignada, aguantando todo. La señora Sam no sabía nada. El peligro ya había entrado en su casa. Hoa cruzó la sala y su mirada afilada como una cuchilla se clavó directamente en Sam. Se quedó allí de pie, los labios apretados, las manos cerradas en puños, las venas marcadas. Su respiración era agitada, cargada de una rabia contenida desde hacía demasiado tiempo. De pronto la voz de Hoa rompió el silencio, fría y cortante. «Vieja, sal aquí ahora mismo». Sam dio un salto. Las manos le temblaron y dejó caer las verduras al suelo. Levantó la vista completamente confundida. En ese momento, Tui entró detrás de Hoa. Se cruzó de brazos y se apoyó con calma en el marco de la puerta, una sonrisa burlona dibujándose en sus labios. Al ver a Tui, Sam quedó aún más paralizada. Su voz se quebró. ¿Qué hacen aquí, Tui? ¿Por qué estás aquí?» Tui avanzó despacio, paso a paso, como si quisiera intimidarla. Los tacones golpeaban el suelo de cemento, toc, 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 un sonido que helaba la sangre. Se detuvo frente a Sam y la miró desde arriba sin la menor compasión. Entonces habló con una voz dulce pero venenosa. «Quiero el dinero». Sam frunció el ceño. «¿Qué dinero?» Tui soltó una risa baja, fina como una cuchilla. «El dinero de después de dividir los bienes con Ye. ¿Cuándo me lo van a dar?» El aire en la pequeña casa se volvió helado. Sam se puso de pie intentando mantenerse firme, pero las piernas ya no le respondían. Miró a Hoa, luego a Tui. Un mal presentimiento, como una tormenta a punto de estallar, le apretó el pecho. Eso es cosa de ustedes dos. Yo
Yo no sé nada. Hoa dio un paso al frente de inmediato con los ojos desorbitados como si quisiera devorarla. No te hagas la tonta. He oído que Ye vendió la tierra que la vendió toda. No, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde lo escondió Huyen? Sam retrocedió aterrorizada chocando con el borde de la mesa. No, no hay nada. Yo no sé nada. Tui la dio la cabeza. Su voz seguía siendo tranquila pero llena de amenaza. ¿No sabes nada o estás escondiendo las cosas para tu nuera? Sam quedó atónita. ¿Esconder no? ¿Yo no? De repente Hoa golpeó la mesa con fuerza. ¡Bam! El cuenco de salsa se sacudió y se volcó. El olor fuerte se extendió por la habitación haciendo el ambiente aún más asfixiante. Hoa apretó los dientes escupiendo cada palabra con rabia. Escucha bien, Huyen mandó a mi hijo a la cárcel, destrozó a mi familia, ¿y cree que puede vivir tranquila aquí? Sam, con los ojos llenos de lágrimas, suplicó. Hoa, se lo ruego. Si hay algo, hablen con Huyen. Ye no está en casa. Tui se rió. Una risa fría. Claro, Ye no está en casa, Huyen tampoco. Tui se acercó lentamente a Sam, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. Solo queda usted. Esas palabras dejaron a Sam paralizada. Sintió que el corazón se le hundía. Miró a Tui a los ojos y por primera vez entendió. Esa ya no era la mirada de una mujer normal. Era la mirada de alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Sam balbuteó. Tui, tú... ¿Qué piensas hacer? Tui no respondió. Solo miró a Hoa. Un leve gesto con la cabeza. Pero en ese instante, Sam lo entendió todo. Ellas ya lo habían planeado. Hoa dio otro paso al frente. La distancia entre ellas era de menos de 1 metro. Se inclinó hacia Sam con una voz baja y venenosa. Habla. ¿Dónde está el dinero? Si no hablas... Hizo una breve pausa. Luego torció los labios en una sonrisa cruel con los ojos enrojecidos. No me culpes por ser despiadada. Sam temblaba sin control. Sus manos se aferraron al borde de la mesa como si fuera su última esperanza. Afuera, el callejón seguía en silencio. Nadie sabía nada, nadie escuchaba nada. Y nadie imaginaba que, dentro de esa pequeña casa, una pesadilla acababa de empezar. En ese momento, Tui se acercó a la puerta y la cerró de golpe. ¡Clac! Un sonido pequeño. Pero para Sam fue como el ruido de una puerta de prisión cerrándose. Tui se dio la vuelta con una sonrisa llena de malicia. Ahora sí, hablemos con calma, señora Sam. Sam dio otro paso atrás, la voz temblorosa. ¿Qué quieren de mí? Hoa la miró como a una presa y gruñó palabra por palabra. Queremos que pague. Y justo entonces, desde fuera se oyó el sonido de una motocicleta. El motor se detuvo justo frente a la casa. Sam, aferrándose a la esperanza, giró la cabeza hacia la ventana. Pero Hoa soltó una risa burlona y dijo una frase que le heló la sangre. No lo espere, nadie va a venir a salvarla. Así como la habitación cayó en silencio. Un silencio mortal. Y en ese instante, Hoa extendió la mano de repente y agarró con fuerza la muñeca de Sam. Sam gritó. ¡Suélteme! ¿Qué están haciendo? Tui, detrás de ella, habló con una voz plana como dando una orden. ¡Hable! ¿Dónde está el dinero? Sam entró en pánico, las lágrimas brotaron sin control. Pero en su interior surgió un miedo aún mayor, porque comprendió que no habían venido solo por el dinero. Habían venido para hacer algo mucho más cruel. Y mientras Sam seguía temblando, Tui se inclinó y le susurró al oído. Si no habla, hoy no volverá a tener la oportunidad de ver a Ye. Sam abrió los ojos de par en par. Su rostro quedó pálido como el de alguien que acaba de escuchar una sentencia de muerte. En la calle la motocicleta volvió a arrancar. El sonido del motor se alejó, cada vez más lejos, hasta que solo quedó la desesperación envolviendo la pequeña casa. Y Hoa gruñó como poniendo fin a cualquier negociación. «Habla o mueres».
La casa pequeña quedó sumida en un silencio sofocante. Solo se oía el reloj de pared tic-tac, tic-tac, como una cuenta regresiva hacia una desgracia inminente. La señora Sam retrocedió hasta quedar pegada al borde de la mesa. Las manos le temblaban, los ojos muy abiertos mirando a las dos mujeres frente a ella. A un lado Joa con los ojos enrojecidos, la rabia ardiéndole como fuego. Al otro Tui fría, afilada como una cuchilla. Sam tragó saliva. Lo que quieran, díganlo. No hagan ninguna locura. Tui soltó una risa seca, alargando la voz como si quisiera torturarla. No hacer locuras. ¿De verdad cree que usted está en posición de poner condiciones? Joa dio un paso más y de repente agarró la silla que estaba al lado y la lanzó con fuerza contra el suelo. ¡Bam! El ruido hizo que Sam se sobresaltara, encogiéndose por completo. Joa la señaló directamente, apretando los dientes palabra por palabra. Te pregunto por última vez, ¿dónde está el dinero? Sam negó con la cabeza, las lágrimas a punto de caer. Yo no sé. No había terminado de hablar cuando Joa le dio una bofetada brutal en la cara. Sam perdió el equilibrio y cayó sentada sobre el suelo de cemento helado. Una mejilla le ardía, el oído le zumbaba. Se llevó la mano al rostro, temblando sin control, como si hubiera sido arrojada al infierno. ¡Joa! Se lo ruego, ya soy vieja. Pero Joa no mostró la menor compasión. Se inclinó y la agarró del pelo, tirando de su cabeza hacia atrás. Vieja, y aún así te atreves a encubrir a tu nuera. Sam gritó de dolor. Ah, duele, suélteme. Tui observaba la escena sin intervenir. Al contrario, se cruzó de brazos con una mirada helada, como si estuviera viendo un espectáculo. Luego dio un paso adelante con voz baja pero cortante. Señora Sam, no piense que he venido aquí a hablar con educación. Tui se inclinó y le susurró al oído. Si no habla, haré que se arrepienta de haber dado a luz a Ye. Esas palabras fueron como un cuchillo clavado en el corazón. Sam se puso pálida. Tú, no seas tan cruel. Tui se enderezó y miró a Joa. Solo una mirada. Pero fue suficiente. Joa agarró de golpe a Sam, la levantó y la empujó boca abajo contra la mesa. El borde de la vieja mesa de madera le golpeó el abdomen con fuerza, arrancándole un gemido. Le faltaba el aire. Respiraba con dificultad, los ojos nublados por el dolor y las lágrimas. Tui se acercó y su voz cambió de repente a un tono dulcemente aterrador. Vamos, solo tiene que decirlo. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde lo escondió Huyen? Sam gimió. No hay... Joa apretó los dientes y pateó con fuerza la pata de la silla. La silla se movió, Sam perdió el apoyo y cayó al suelo. La espalda golpeó el cemento con un dolor agudo, como si se le partiera en dos. Sam se llevó la mano al pecho sin poder respirar bien. Tui se agachó, le agarró la barbilla y la obligó a levantar la cara. Vieja, es usted muy terca, pero déjeme decirle algo. La gente terca suele morir pronto. Sam sollozaba. Yo solo soy una anciana. No sé nada. Joa rugió. No sabes nada. Entonces voy a enseñarte lo que es el dolor. Joa levantó la mano, pero de repente Tui la sujetó. Basta. Seguir golpeándola no sirve de nada. Tui alzó la vista y en sus ojos brilló una maldad pura. Si no habla, lo buscamos nosotras. Joa soltó a Sam con brusquedad. Sam cayó desplomada en el suelo, jadeando, a punto de perder el conocimiento. Mientras tanto, Tui ya caminaba con rapidez hacia la habitación interior. Revísenlo todo. Joa asintió. Las dos mujeres, como dos bestias hambrientas, se lanzaron dentro de la casa. La casa pequeña quedó completamente patas arriba. Cajones arrancados de golpe, la ropa tirada al suelo volando como basura. Joa arrastró el viejo baúl de madera hasta el centro de la casa y levantó la tapa de un tirón. Dentro no había nada más que ropa gastada y unos pañuelos viejos. Joa apretó los dientes furiosa. Maldita sea. Tui abrió el armario de la cocina, revisando cada olla, cada tarro de arroz.
Incluso metió la mano en las bolsas de harina y de azúcar como alguien fuera de sí. No puede ser. Ye seguro que tiene dinero. Oa corrió al dormitorio, levantó la estera, volteó las almohadas, se agachó y palpó debajo de la cama. ¿Dónde está el dinero? Tui fue hasta un armario pequeño y sacó el cajón de golpe. Dentro solo había unos papeles, una libreta vieja y unos pocos billetes sueltos. Tui tomó la libreta y la hojeó rápidamente. Dentro, con letra temblorosa, se leía: dinero ahorrado para cuando Huyen dé a luz. Dinero ahorrado para las medicinas de Huyen. Al leer eso, los ojos de Tui se llenaron de veneno. Tiró la libreta al suelo y la pisoteó. La nuera nueva. Esta vieja la quiere más que a mí. Hoa salió del cuarto, la cara roja de rabia. No hay nada en ningún lado. Tui se dio la vuelta de golpe y gruñó. Si no hay, pregúntale otra vez. Tui caminó hacia la señora Sam. En ese momento, Sam estaba desplomada junto a la pata de la mesa, el cuerpo encogido, respirando apenas. Hoa se inclinó, la agarró de la ropa y tiró con fuerza. «Habla, ¿dónde está el dinero?» Sam abrió los ojos con dificultad, los labios temblando. «No hay dinero». La mirada de Tui se oscureció de repente. Entonces, sin previo aviso, dio una fuerte patada al costado de la mesa. La mesa se deslizó unos centímetros. Sam fue arrastrada con ella y se golpeó la cabeza contra la pata de la mesa. De su garganta salió un gemido débil, y luego silencio. La sangre comenzó a brotar de su frente. Su cuerpo quedó completamente flojo. Oa se sobresaltó. «Tú, te pasaste». Tui miró a Sam tirada en el suelo, inmóvil, sin ninguna expresión en el rostro. «Si se muere mejor, menos estorbo». Oa tragó saliva. Por muy cruel que fuera, no quería verse envuelta en una muerte. Agarró a Tui y la tiró hacia atrás. «Ya está, vámonos, si no lo encontramos hoy será otra vez». Tui miró la casa destrozada, los ojos llenos de odio. Apretó los dientes. «Huyen. ¿Crees que vas a vivir tranquila?» Luego se dio la vuelta y salió por la puerta. Oa la siguió. La puerta se cerró. ¡Clac! Ese sonido cayó como el punto final de una pesadilla. La señora Sam quedó abandonada en la soledad. Dentro de la casa solo quedaba ella. Un silencio absoluto. El olor fuerte de la salsa derramada seguía impregnando el aire. La ropa estaba tirada por todas partes, los cajones abiertos, el armario torcido, las sillas volcadas. Sam yacía allí, agonizando. Intentó moverse, pero dolía. Dolía como si cientos de agujas le atravesaran la espalda, el abdomen, la cabeza. Con la mano temblorosa se tocó la frente. Estaba mojada. Sangre. Abrió la boca para llamar, pero la voz apenas salió. «Ye, Huyen». Nadie respondió. Intentó arrastrarse hasta la pata de la mesa para levantarse aferrándose a ella. Pero las piernas ya no le respondían. Cayó de nuevo, la cabeza apoyada contra el borde de la mesa de madera. Los ojos abiertos, vacíos, mirando al techo. Y las lágrimas resbalaron mezclándose con la sangre. Afuera, Huyen y Ye regresaban. La moto avanzaba por las calles conocidas. Ye conducía. Huyen iba detrás, abrazándolo fuerte por la cintura. Pero algo era extraño. De repente, Huyen sintió el pecho oprimido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Miró al cielo. Apretó las manos. Ye. Ye giró la cabeza. ¿Qué pasa? Huyen dudó. No sé por qué. Me siento muy inquieta. Como si algo hubiera pasado. Ye sonrió levemente, tratando de tranquilizarla. Estás pensando demasiado. Mamá está en casa, no pasa nada. Pero ni siquiera él se sentía bien. Un mal presentimiento le apretó el pecho. Instintivamente aceleró. La moto fue más rápido. La puerta abierta. Y el horror comienza. Al llegar al inicio del callejón, Ye vio que el portón de su casa estaba entreabierto. Se sobresaltó. ¿Por qué el portón está abierto? Huyen se quedó helada. No pudo decir nada. Solo sintió el corazón latiéndole con fuerza, a punto de estallar. Ye aparcó y entró rápido.
gritó con fuerza. «Mamá, ya llegamos». No hubo respuesta. El silencio era aterrador. Ye dio unos pasos más en el patio, y en ese instante, Huyen lo vio. Dentro de la casa, bajo una luz tenue, la señora Sam estaba desplomada junto a la mesa, el cuerpo inclinado, el cabello revuelto, la ropa arrugada, la sangre seca en la frente. Huyen gritó con desesperación. Baksimi corrió hacia la casa como loca. ¿Qué le pasó? Dios mío, Bak. Ye también corrió fuera de sí. ¡Mamá! Se arrodilló y la sacudió con fuerza. ¡Mamá, respóndeme! Pero Sam solo respiraba débilmente con los ojos cerrados. Ye miró alrededor. La escena lo dejó paralizado. La casa estaba destrozada. Los armarios abiertos, los cajones vacíos, la ropa por el suelo, las sillas tiradas, la salsa derramada. Fue como recibir un golpe en la cabeza. Su voz salió ronca. Alguien entró a la casa. Huyen abrazó a Sam llorando desconsoladamente. Vio los moretones en sus brazos, las marcas en su rostro, señales claras de violencia. Huyen temblaba. ¿Quién hizo esto? Ye ya no podía pensar. Levantó a Sam en brazos. Al hospital, rápido. Huyen corrió detrás las piernas sin fuerza. En el hospital, un miedo sin nombre. Las luces blancas y frías del hospital. Sam fue llevada a urgencias. La puerta se cerró de golpe. ¡Bam! Huyen quedó fuera temblando de pies a cabeza. Se aferró a su ropa como si fuera a desmoronarse. Ye caminaba de un lado a otro, el rostro pálido, los ojos enrojecidos. Apretó los dientes. ¿Quién se atrevió a hacerle esto a mi madre? Huyen miró sus propias manos. Estaban heladas. En su mente apareció la imagen de Joa, la mirada de Tui, un presentimiento afilado como un cuchillo. Huyen susurró casi sin voz. Yo creo, no fue un robo. Ye se detuvo en seco. ¿Qué quieres decir? Huyen tragó saliva, las lágrimas brotaron. La casa estaba revuelta, pero si fueran ladrones, ¿por qué golpearían a Bak Sam así? Querían interrogarla. Ye apretó los puños, las venas marcadas. ¿Interrogarla por qué? Huyen tembló. ¿Por dinero? Se quedó sin aliento, los ojos llenos de lágrimas. El dinero que Bak Sam ahorró para mí. Ye quedó helado. No dijo nada más. Pero su mirada se oscureció como si acabara de entender algo terrible. En ese momento, la puerta de urgencia se abrió. El médico salió con el rostro serio. Huyen y Ye corrieron hacia él. El médico dijo, tiene un traumatismo en la cabeza y múltiples contusiones. Hay señales de golpes fuertes. Por suerte llegó a tiempo. Un poco más tarde y habría sido peligroso para su vida. Huyen rompió a llorar, las piernas le fallaron a punto de caer. Ye la sostuvo, pero en sus ojos ya no había lágrimas. Había fuego, odio. Sam despierta. Y sus palabras helan a Huyen. Horas después, Sam fue llevada a una habitación. Huyen se sentó a su lado, sosteniéndole la mano, llorando sin parar. Ye estaba de pie en silencio como una estatua. Sam abrió los ojos lentamente. Huyen se inclinó. Baks, Sam, ¿me oye? Sam miró a Huyen, la mirada débil, pero llena de miedo. Movió los labios. ¿Ais, Huyen? Huyen sollozó. Sí, estoy aquí, hable. Sam temblaba, los labios morados. No vuelvan a casa. Huyen se quedó rígida. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sam apretó la mano de Huyen como aferrándose a la vida. Su voz era débil pero clara. Joa y Tui vinieron, buscaban dinero. Huyen sintió como si un rayo la atravesara. Quedó inmóvil. Ye detrás escuchó todo. Su cuerpo se tensó. Sam continuó, las lágrimas rodando por sus ojos cansados. Dijeron que si no entregaba, me matarían. La frase quedó incompleta, pero fue suficiente para congelar la habitación. Huyen sintió la espalda helada. Ye apretó los dientes, la voz temblando de rabia. Mamá, dices la verdad. Sam cerró los ojos y asintió débilmente.
Ye se giró de repente y golpeó la pared con fuerza. ¡Bam! La mano comenzó a sangrar, pero no sintió dolor, solo sintió que el corazón se le hacía pedazos. Huyen abrazó a Sam llorando. «Lo siento, Buck. Es por mí que le pasó esto». Sam levantó la mano temblorosa intentando tocar el cabello de Huyen para consolarla. Pero en sus ojos solo quedaba miedo. El miedo de alguien que acaba de escapar de la muerte. Un nuevo peligro se acerca. Esa noche Huyen se quedó sentada junto a la cama del hospital. No pudo dormir. En el pasillo, los pasos de las enfermeras sonaban de forma regular. Pero aún así Huyen sentía como si alguien las estuviera observando. Miró las manos de Sam llenas de moretones. Miró la frente del vendaje blanco aún manchado de rojo. Huyen apretó los puños. Dentro de ella no solo había miedo, sino un presentimiento aterrador. Hoa y Tui no se detendrían. Ya habían llegado una vez a la casa, y llegarían una segunda, y la próxima vez, quizá no habría nadie que pudiera salvarlas. Huyen miró a Ye. Él estaba sentado en un rincón de la habitación, la mirada perdida, los puños tan apretados que se le veían blancos. Sus ojos eran oscuros profundos como un abismo. Huyen susurró. «¿Ang-ye?» Ye no respondió enseguida. Después de un rato habló con voz ronca. «¿Lo ves? Ellas quieren dinero, pero en realidad quieren destruirnos la vida». Huyen se estremeció. Miró por la ventana. Afuera ya era de noche. La lluvia empezó a golpear. Las luces de la calle parpadeaban, y entre el sonido de la lluvia, Huyen creyó escuchar una risa. La risa de Tui. Fría, afilada, resonando dentro de su cabeza. Huyen abrazó a Sam con más fuerza, las lágrimas cayendo sin parar. Quedó paralizada, mirando a Sam inmóvil en la cama del hospital. Un terror profundo le oprimió el corazón, porque ella lo sabía. La verdadera guerra apenas acababa de empezar.